Ser podcast. Hoy me siento alegre, pero también me siento triste. Se ha hecho justicia la poca que he podido hacer porque no hemos podido hacer mucho los familiares. Los familiares de las víctimas de Queipo de Llano, cuyos restos ya han sido incinerados horas después de que por fin haya dejado de permanecer en un lugar de culto un genocida que mandó matar a 45.000 personas y que en sus arengas por la radio animaba a violar a las mujeres republicanas. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Ellas no se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Bueno, este criminal ha sido exhumado cumpliendo la ley de memoria democrática aprobada por el Parlamento español y ante algo que en cualquier otro país generaría una indiscutible unanimidad. Aunque fuera por parte de los grandes partidos democráticos, aquí en España ha dado pie hoy a esta reflexión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que en la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz. Pero allá cada uno con sus prioridades. ¿Diría Feijóo esto si habláramos de otras víctimas? Si habláramos de víctimas del terrorismo, del dolor de las víctimas del terrorismo, de la memoria de las víctimas del terrorismo, ¿diría Feijóo esto? Yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que en la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz. Pero allá cada uno con sus prioridades. Y en cualquier caso, ¿qué es este argumento de las prioridades? ¿Qué es esto de que en política solo se puede hacer una cosa o la otra? ¿Acaso un gobernante no tiene la obligación de mejorar el país que gobierna en todos sus ámbitos simultáneamente? ¿Qué tendrá que ver aplicar medidas económicas para mejorar la vida de los vivos con garantizar también la dignidad de quienes fueron asesinados de la forma más vil posible, de ellos y de sus familiares? ¿Acaso hay que elegir? Pues obviamente no. Pero es el atajo argumental que ha encontrado hoy el líder del PP para quitarse de encima un asunto que, en el PP sabrán por qué, consideran que les es incómodo: la exhumación de un genocida. Jueves 3 de noviembre y la noticia del día, de la semana, del mes en el mundo deportivo es el adiós de Piqué. Manu Carreño, buenas noches. Hola Aimar, se va un futbolista crucial en la historia del mejor Barça de todos los tiempos que entrenó Guardiola y en la mejor selección española que hemos tenido nunca. Era un jugador indiscutible en esa selección que fue campeona de 2 Eurocopas y de un Mundial. Se va al estilo Piqué. Piqué siempre ha sido un adelantado al resto, a la mayoría de futbolistas a la hora de hacer las cosas, algunas mejor que otras, y hoy ha decidido irse al estilo Piqué. Me voy yo antes de que esto siga teniendo la pinta que tiene, que es una pinta muy fea porque ni cuenta con el apoyo del entrenador. Xavi Hernández no cuenta con Piqué, es el quinto central del equipo y sabe que Laporta tampoco cuenta con su bendición. No hace mucho lanzó una chinita a los capitanes por lo elevado de su sueldo y por no aceptar rebajarse el salario. Así que Piqué, en vista del panorama tan desolador que tiene en lo deportivo, ha decidido hoy decir adiós ante la sorpresa de muchos, porque ni Laporta lo sabía, ni tampoco en la federación lo sabían. Deja de ser futbolista y te pregunto, ¿para convertirse en aspirante a futuro presidente del Barça? Yo creo que lo será seguro. No tardando se presentará a las elecciones del FC Barcelona, es uno de sus sueños. Él quería jugar hasta los 40 años, ha dicho siempre a sus más íntimos. Al final se va a cortar su carrera a los 35. Sigue preparándose como empresario y se está entrenando como presidente en el Andorra. Y estoy seguro que él, en el vídeo que ha colgado hoy, ha dicho: volveré, en un mensaje a los culés, y si vuelve será algún día para ser presidente. Estoy seguro que será presidente del Barça. Manu, te escuchamos luego en el larguero. Luego hablamos, chao. En la mesa del análisis esta noche, Lucía Méndez. Muy buenas, Lucía. Hola, buenas noches. Manuel Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Esther Palomera. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Y los dos impuestos a la banca y a las energéticas han superado la enmienda a la totalidad de Ciudadanos en un debate marcado por el dictamen del Banco Central Europeo que pide al Gobierno un examen a fondo de la tasa por sus posibles consecuencias negativas para el sector financiero. El PP, Cuca Gamarra, pone en evidencia que gobernar desde el populismo tiene altos riesgos para la economía española. Ha aprovechado ese dictamen para cargar contra el Gobierno, aunque el PP se ha abstenido en la votación de hoy. El Gobierno, la ministra Montero, se defiende. Que en ningún momento plantea ni la paralización del proyecto de ley, ni siquiera el que no haya un impulso a ese nuevo gravamen. E insiste en recordar los beneficios extra que están ganando los bancos por la subida de tipos. Lo que baja en octubre es el paro, 27.000 desempleados menos, y sube la afiliación, el mejor mes de la serie histórica en un mes tradicionalmente malo. La tendencia del impacto de la reforma laboral
sigue siendo muy positiva y estamos con casi el 46% de los contratos que son de carácter indefinido. Por tanto, insisto, los datos son muy positivos. Celebra la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero los salarios siguen sin subir con el IPC. 25.000 personas han salido hoy a la calle en Madrid, convocadas por UGT y comisiones para exigir a la patronal que se siente a negociar subidas dignas de los sueldos. 3 apuntes más sobre empleo. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la naviera Maersk para producir metanol verde en Galicia y Andalucía. Se van a crear, dice el Ejecutivo, 85.000 puestos de trabajo. Según el Financial Times, Elon Musk va a comunicar mañana el despido de 3.700 empleados de Twitter, y Amazon ha anunciado que congela las contrataciones. Otra cifra tremenda. Más de 4,5 millones de ucranianos están ahora mismo sin luz por ataques de Rusia. Lo acaba de denunciar el presidente Zelensky. Todo esto en el primer día de Giorgia Meloni en Bruselas. Sono contenta del clima. Asegura que su reunión con von der Leyen ha servido para desmontar lo que se dice sobre su gobierno y demostrar que son personas y no marcianos. Y en la contra de Hora 25. Early in the morning, when the colors reappear, I'll be here. They're coming without warning, so close your eyes and block up your ears. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres hablarnos hoy de una historia que publica El País? Se ha encontrado la tumba de Mercedes Roca, una tumba que es un poema de piedra, porque el diseño lo hizo Juan Ramón Jiménez. Ella, Mercedes Roca, fue quien acogió a Juan Ramón Jiménez en Madrid. Para ella y para su marido era como un hijo, y el escritor diseñó esa lápida que no se había encontrado hasta hoy. Ese descubrimiento lo ha hecho un hombre, Javier Vandrés, un profesor universitario de 64 años que se dedica a pasear tumbas, a recorrer cementerios, y al que le gusta tanto hacer eso que sus amigos lo llaman de broma Drácula. Bueno, encontró la única tumba rosa en el cementerio más grande de la capital, en la Almudena, y resultó ser esta reliquia, Javois. Sí, la historia es hermosísima y recomiendo su lectura. Hace una hora me acabo de hablar precisamente con nuestra compañera Lucía Taboada en un podcast sobre el mondo di mezzo, el mundo de en medio, que retrata Nicola Lagioia en La ciudad de los vivos. Y él lo hace para contar cómo a ciertas horas y en ciertos lugares los poderosos y los parias se reúnen, se mezclan, forman una reacción explosiva. También hace referencia en ese libro a los vivos y los muertos. Yo siempre he pensado que en algún lugar hay un mundo del medio en que los muertos y los vivos todavía se tocan, todavía se rozan, no han perdido aún del todo el contacto. Sobra decir que la historia que publica mi querido colega Manuel Ansede no habla de esto que te estoy contando. Es un periodista científico, su información es rigurosa. También te digo, Ansede podría hablar de lo que quisiera y lo haría bien. Seguro que sí, pero no legitimaría esta fábula que te estoy contando yo. Porque en el fondo creo ser un poeta frustrado que puede darse la licencia de contarte que cuando yo estaba leyendo ese reportaje, pensaba en personajes de mi pueblo y pensaba en personajes de todos los pueblos que, a diferencia de Javier Vandrés, ellos deambulan por los cementerios no para buscar nada, sino para encontrarse ellos, para encontrarse con ellos mismos a veces y para pasar el tiempo con los seres queridos que les arrebató la vida. Y me gusta pensar que esas personas algún día, en algún lugar, se encuentran pisando, sin darse cuenta, su particular mundo del medio. Un beso, Javois, esta mañana. Un beso, chao. Dos cositas. La Hay primera, dos noticias importantes hoy relacionadas con la guerra de Ucrania. La primera es que las autoridades prorrusas de la región de Jersón, que es una de las que se anexionó Rusia ilegalmente, las autoridades prorrusas han reconocido hoy que se plantean una retirada de sus tropas, un repliegue del ejército en esa zona. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Jersón es de hecho la única capital que las tropas rusas han conquistado totalmente durante la invasión. Ahora uno de los responsables de la administración militar rusa ahí en la ciudad afirma que lo más
más probable es que sus unidades, sus soldados, salgan de la ciudad hacia otra zona de la región de Jersón. Pide además a los civiles que huyan hacia Crimea o hacia Rusia. Además, la bandera rusa ya no ondea, como hacía desde marzo, en el edificio de la administración regional. Eso sí, desde el ejército ucraniano son cautelosos. Una portavoz pide no alegrarse antes de tiempo por si este anuncio de repliegue es en realidad una trampa de los rusos para que las tropas de Zelensky, que han estado avanzando en el territorio en las últimas semanas, caigan en una encerrona. Y hoy la Agencia Nuclear de la ONU ha desmentido a Rusia. Se acordarán de que el Kremlin había acusado al gobierno de Zelensky de estar preparando un ataque de falsa bandera con bombas sucias, explosivos enriquecidos con material nuclear. Bueno, pues el Organismo Internacional de la Energía Atómica lo ha desmentido esta tarde. Dice que no hay ninguna prueba de eso. Joan Jimeno. Sí, la agencia mandó una misión con inspectores a instalaciones ucranianas para comprobar sobre el terreno esas acusaciones rusas. Es lo que pidió el gobierno de Zelensky para demostrar que Rusia estaba mintiendo. En un comunicado esta tarde, el organismo asegura que sus inspectores han visto 3 zonas distintas, que han tenido acceso ilimitado y que no han encontrado ninguna prueba de actividades o materiales nucleares como el que denunciaba Rusia. Anoche escuchamos aquí en Hora 25 al ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, al que entrevistamos en Kiev, en la capital de Ucrania. Desde entonces ha sido un día largo de viaje. Entrar y salir de Ucrania no es nada fácil, no hay aviones, hay que hacerlo en tren. El trayecto que utilizan los dirigentes europeos que se reúnen con Zelensky o con Kuleba allí en Kiev pasa por un desesperante tren de 14 horas desde la frontera con Polonia. Un equipo de Hora 25 ha viajado en ese mismo tren con el ministro español José Manuel Álvarez. Hemos pasado en el mismo vagón toda esta última noche, hasta hoy por la mañana que hemos salido de Ucrania vía Polonia, y ahí en ese tren de madrugada, compartiendo uno de los compartimentos del coche cama, convirtiéndolo en un estudio de radio improvisado, hemos grabado esta entrevista que van a escuchar, llena de claves sobre la posición española ante esta guerra y la evolución de lo que está por venir. Reconoce Álvarez que cree que vamos hacia un recrudecimiento de la guerra. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estamos, ministro? Estamos en un tren ahora saliendo de Kiev. Estamos en un tren camino de la frontera con Polonia. Tenemos todavía muchas horas. Después de un buen día de apoyo a Ucrania, a su gobierno, al pueblo ucraniano, y también de ver de primera mano las cicatrices de la guerra, lo presente que está la guerra ahora mismo en Ucrania. ¿Qué es lo que más le ha impactado de su visita a Kiev? ¿Qué es lo que más le ha impactado? Ha habido 2 cosas: las heridas, la demolición de casas por impactos de misiles o de drones, y al mismo tiempo que, a pesar de todo eso, la determinación del gobierno y del pueblo ucraniano sigue intacta. No he visto ninguna variación con respecto a lo que vi aquí en febrero, 2 semanas antes de que se iniciara la guerra. Después de este viaje a Kiev y de su reunión con Zelensky y su reunión con su homólogo Kuleba, ¿qué conclusiones saca del estado de la guerra y de lo que pueda estar por llegar a corto plazo? Creo que vamos hacia un recrudecimiento del conflicto, no porque Ucrania lo quiera, sino porque Vladimir Putin no quiere reconocer que esta es una guerra injusta y irracional. La determinación de Ucrania sigue intacta y, por lo tanto, yo creo que estamos todavía ante un largo tiempo de guerra y conflicto. ¿Qué le han pedido Zelensky y Kuleba? ¿Qué le piden al gobierno de España? Bueno, hay 2 demandas. Hay una que es material militar para poder defender su democracia, su libertad, su soberanía, su integridad territorial a los civiles indefensos. Y en esta ocasión, evidentemente, hay una nueva petición, que es la necesidad de ayuda para los momentos inmediatamente siguientes a los bombardeos, es decir, para hacer frente a los incendios que un misil provoca una vez que se ha producido el impacto. Me llama mucho la atención, ministro, que le han pedido cristal. Sí, en estos momentos el cristal es un objeto muy caro en Ucrania y muy necesario, porque sin cristales en las casas no es posible mantener una mínima temperatura, cuando aquí hay zonas de Ucrania que alcanzan
muchos grados bajo cero, porque entra la nieve, entra la lluvia. En estos momentos, mi homólogo, el ministro Kuleba, me indicaba que en las zonas donde el frente en estos momentos está especialmente activo, está lloviendo muchísimo. Entonces, sin cristales es prácticamente imposible poderse guarecer de unas temperaturas que en invierno son tremendas. ¿Y de dónde se saca el cristal? Quiero decir, no se lo vamos a traer desde España, habrá que poner dinero para comprarlo en países cercanos, o no lo sé. ¿Cómo se va a operar para aportar cristal a los ucranianos? No es distinto a cómo podemos aportar otro tipo de material, y desde luego nosotros hemos dado el mayor paquete de ayuda humanitaria que le hemos dado nunca en la historia a un solo país, a Ucrania. Hemos entregado 30 ambulancias especialmente pensadas para inspecciones ginecológicas y para poder dar a luz, para partos, para mujeres embarazadas, porque los hospitales y las maternidades están siendo bombardeadas. No es muy distinto eso de la localización de cristales. Lo que sí se necesita es también equipos que los puedan instalar, y desgraciadamente con el ritmo de bombardeos que vamos, otro de los problemas es que se necesitarán cristales a lo largo de toda la guerra. Tras su reunión con Kuleba, y usted fue muy prudente a la hora de detallar el armamento que España va a enviar a corto plazo a Ucrania. Pero Kuleba no, Kuleba contó exactamente todo lo que usted había comprometido con Ucrania, entre ellos una nueva batería antiaérea, Hawk. Explíqueme qué es exactamente esto que vamos a enviar a Ucrania. El motivo por el cual no me gusta nunca hablar de el material que nosotros entregamos o que vamos a entregar es porque esto es una guerra, de verdad. No podemos estar diciendo qué tipo de material, qué cantidades, por dónde van a entrar, cuándo van a entrar. Yo lo entiendo, ministro, el no dar pistas lo entiendo perfectamente, pero desde el momento en el que es el propio Kuleba quien ha explicado que España le va a aportar esa batería antiaérea, me gustaría que nos explicaran exactamente en qué consiste y por qué nosotros sí le vamos a aportar cuando otros países europeos no lo están haciendo. Bueno, él lo ha dejado claro en la rueda de prensa. Además, el ministro de Defensa ucraniano puso un tuit al respecto. Se trata de unas baterías Hawk, que son unas baterías antiaéreas que pueden también ser muy eficaces contra el lanzamiento de misiles. Eso es en estos momentos una de las cosas que más necesita Ucrania, poder hacer frente a esos lanzamientos de misiles, esos drones que están asolando estos días. Esta misma mañana hemos visto en el espacio de una calle un edificio completamente destruido por un misil en el que murieron hace muy pocos días 16 civiles, incluida una mujer embarazada. Enfrente, una de los centrales, digamos, uno de los edificios centrales de la red que produce calefacción en Ucrania, con un impacto de dron y al que había caído otro misil, y al lado un edificio de oficinas al que había caído un misil. Esto no es posible mantenerlo, digamos, mucho más tiempo. Necesitan esas medidas antiaéreas y antimisiles. Cada país suministra aquello que tiene y que se ha adaptado a las necesidades de seguridad que tiene Ucrania en ese momento. España ha colaborado con esto como otros países están colaborando con otras cosas. A Rusia todavía le quedan muchos misiles, quiere decir, lo que habíamos leído de filtraciones de los servicios de inteligencia occidentales es que los misiles de Rusia eran finitos, pero es que no cesa el lanzamiento de misiles contra Ucrania. Yo le diría, poco importa si le quedan o no le quedan misiles, no se deben de utilizar los misiles que le queden a Rusia, sean muchos o sean pocos. No es aceptable el uso indiscriminado de armamento contra población civil, contra objetivos que claramente no tienen más finalidad que el de aterrorizar a la población civil y romper su moral. Eso tiene que cesar. Las guerras también tienen leyes. El derecho internacional humanitario se aplica también a las guerras. Poco importa el arsenal que tenga o no tenga Rusia. Esta es una guerra de agresión completamente fuera de la legalidad internacional y contraria a la Carta de Naciones Unidas. Tiene que abstenerse de usarlo. ¿Le preocupa una desmoralización de la ciudadanía ucraniana cuando estamos viendo los ataques de los que hablábamos, ataques precisamente a infraestructuras que pueden hacer que el día a día de los ucranianos se vaya al garete desde el momento en el que Rusia desbarata la red eléctrica ucraniana o la red de agua o el tendido de televisión
telefonía móvil y que los ucranianos les venza la moral. Yo lo que voy constatando es que su determinación es muy grande, que los ciudadanos ucranianos, y así me lo ha trasladado también el ministro Kuleba, son muy conscientes de que se enfrentan a una guerra de agresión completamente injusta, pero es evidente que las condiciones de vida se van complicando. Han empezado los cortes de luz. Cuando salíamos de la ciudad de Kiev dirigiéndonos hacia el tren, íbamos cruzando por una ciudad prácticamente a oscuras. Evidentemente, la vida se está complicando y eso va a tener un impacto en la moral de los civiles. Debemos prepararnos para un invierno de imágenes muy duras de sufrimiento y de frío. Desgraciadamente sí. Yo creo que nos tenemos que preparar a ello porque los movimientos de Rusia, estableciendo un sistema de reclutamiento obligatorio, indican que no tienen ninguna idea de desescalar, sino más bien todo lo contrario, que nos estamos dirigiendo hacia una escalada por parte rusa, porque las temperaturas bajarán. Hasta ahora ha habido suerte y el invierno no ha llegado todavía con toda su crudeza, pero cuando bajen las temperaturas, si llega una nueva ofensiva rusa, con cortes de electricidad, ha habido bombardeos masivos en el último mes y medio de todo aquello que pueda producir electricidad y calor en Ucrania. Sí, yo creo que vamos a ver imágenes duras. ¿Y teme que haya un nuevo éxodo de refugiados ucranianos hacia la Unión Europea huyendo precisamente de esto? Me parece bastante inevitable. Me parece bastante inevitable que con una enorme dificultad para tener acceso a luz, a calefacción, con un recrudecimiento de la guerra, con una bajada de las temperaturas, no se vuelva a producir una nueva salida de ciudadanos ucranianos, aunque solo sea temporalmente durante el invierno, sí. ¿Qué significa que Putin haya puesto al frente de la guerra rusa a Sergei Surovikin, que dirigió las tropas rusas en Siria, conocido como el carnicero de Alepo, de unos métodos brutales, casi sádicos? Conociendo cómo actuó Rusia en Siria, pues nos podemos esperar a un recrudecimiento de la guerra y desde luego no son las vías por las que el gobierno de España y todos los gobiernos europeos nos gustaría que transitaran los próximos meses, pero todo apunta a que va a ser así. ¿Cuánto le preocupan episodios como el del ataque con drones marinos a la flota rusa frente a Crimea, que Rusia denunció el sábado pasado y que estuvo a punto de echar por tierra el corredor humanitario marítimo por el cual se exporta grano al resto del mundo? Ese es un acuerdo muy importante y yo me felicito, me alegro de que Rusia haya decidido volver a ese acuerdo, porque estamos hablando de que ese grano supone la alimentación de miles de personas en todo el planeta, y porque sería añadir una irracionalidad a la irracionalidad y castigar a zonas que ya están suficientemente en dificultad, como por ejemplo podría ser el Sahel y su seguridad alimentaria. Estamos ante el riesgo de que cualquier episodio de este tipo encienda la llama de algo mucho mayor. Siempre hay un riesgo, pero no hay que angustiar inútilmente a la gente. No hay ningún indicio de que estemos ante un conflicto más allá de lo que ya es un conflicto enorme. ¿Usted descarta que esto termine en un conflicto nuclear? Sí, yo le diría que no hay el más mínimo indicio de que esto pueda terminar en un conflicto nuclear. Le preguntábamos a Kuleba en Hora 25 cuál es el final aceptable para Ucrania, no el mejor final para Ucrania, el final de esta guerra. Y él insistía en Rusia completamente fuera de Ucrania, Rusia fuera de los territorios anexionados ilegalmente en esta última anexión, pero también fuera de Crimea. ¿Usted eso lo comparte? Yo tengo claro que sobre Ucrania, sobre su soberanía, sus fronteras, su integridad territorial, solo puede hablar el gobierno de Ucrania. Nosotros defendemos la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Lo contrario sería volver a tiempos muy oscuros de muros y alambradas y de soberanías limitadas, que son precisamente tiempos que dieron décadas de sufrimiento a Europa. Yo creo que la igualdad soberana de los estados, el desterrar la guerra como forma de resolución de conflictos entre estados y dejar claro que la soberanía y la integridad territorial de un estado es dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas,
es la base de la paz y la prosperidad y son principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Estaríamos hablando de una violación del derecho internacional que llevaría a un cambio en el orden mundial de proporciones imposibles de calcular. Sobre violaciones del derecho internacional, Putin es un criminal de guerra. No soy yo quien lo tiene que decidir. Desde luego la Corte Penal Internacional es quien está investigando si se han cometido crímenes de guerra para llevar a aquellos que los hayan cometido ante un tribunal y que respondan por ello. Pero desde luego todos hemos visto imágenes, todos hemos oído testimonios que, insisto, hasta que un juez no lo dictamine, no podemos ponerle esa etiqueta, pero desde luego todo apunta a que claramente se están cometiendo crímenes de guerra. Ministro, me llamó mucho la atención lo que me dijo Kuleva aquí en Hora 25, que no hay ninguna línea de comunicación entre Kiev y Moscú ahora mismo. De verdad no hay ninguna línea de comunicación entre dos países en guerra y que en algún momento tendrán que buscar algún tipo de salida a esto. ¿No existe esa línea de comunicación? Bueno, yo creo a mi buen amigo Dimitro Kuleva, si él lo indica así, es así como será. Desde luego, yo sí quiero reconocer la labor que está haciendo Turquía. Turquía está haciendo una labor de mediación muy importante y ha conseguido el acuerdo del grano y ha conseguido varios acuerdos importantes para el intercambio de prisioneros. Y desde luego Turquía tendrá nuestro apoyo para seguir con esa tarea. ¿Y China? China tiene, por su ascendente sobre Putin, la relación Rusia con China, pero también por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, por estar llamado a garantizar la paz y la estabilidad mundial, China puede jugar un papel muy importante. Y cuando yo me he encontrado con el ministro de Asuntos Exteriores chino la última vez en los márgenes de la ministerial de Exteriores del G20 en Indonesia, pues siempre le he solicitado que juegue ese papel de intentar moderar esta guerra, de intentar moderar a Vladimir Putin para que la paz vuelva lo antes posible. ¿Y lo está haciendo? La diplomacia requiere discreción y desde luego no cesaré de trasladar ese mensaje a China. Ministro, la Unión Europea está diseñando ya qué papel va a jugar en la reconstrucción de Ucrania. La Unión Europea ha dado una ayuda importantísima, económica, financiera, a Ucrania desde el inicio de la guerra. Estamos hablando de paquetes realmente históricos. Y desde luego la Unión Europea estará presente en su reconstrucción, tanto como Unión Europea como bilateral. ¿Y habrá empresas españolas en esa reconstrucción? Yo creo que sin duda, es decir, eso es imposible, yo no tengo la bola mágica para saber lo que va a ocurrir en el futuro, pero que España estará implicada. Tenemos empresas que tienen un grandísimo expertise en materia de construcción, tanto de infraestructura civil, carreteras, aeropuertos, como de viviendas. Todo eso va a ser muy necesario. Y tenemos la experiencia en zonas en conflicto. En Afganistán estuvimos 20 años y tuvimos una región en concreto de la cual nos ocupamos, y la cooperación española me ha acompañado en este viaje el director de la Agencia de Cooperación Española, precisamente para eso, para ver las necesidades humanitarias a corto plazo, pero también para empezar a reflexionar sobre cuál debe ser el papel de España en la reconstrucción cuando vuelva la paz. Decía, tenemos experiencia, también tenemos experiencia en muchos países en que en este tipo de circunstancias de reconstrucción y demás nace una corrupción brutal. Bueno, yo creo que no hay que anticipar acontecimientos. Yo creo que estamos hablando de un gobierno democráticamente elegido, muy comprometido con el avance y el desarrollo de su pueblo y con el deseo de incorporarse a Europa y por lo tanto de alcanzar los estándares europeos. No, yo tengo confianza en el futuro de Ucrania. ¿Eso cuándo va a pasar, la incorporación a la Unión Europea de Ucrania? Siendo claros, ministro. Es imposible saberlo. Todos sabemos cómo funciona la entrada en la Unión Europea. Es como le ocurrió a España. Hay un estatuto de candidato. Por lo tanto, hay un futuro de Ucrania como miembro de la Unión Europea, porque se le da el estatuto de candidato. Pero hay un procedimiento que seguir y unos objetivos que cumplir, y en eso está Ucrania. ¿Cómo ha visto a Zelensky y a Kuleva anímicamente? ¿Cómo los ha visto? Les he visto con determinación, les he visto con claridad de ideas. No minimizan la situación, no minimizan las dificultades. Tienen muy claro
a lo que se enfrentan, pero también les he visto esperanzados, pensando en el futuro, pensando en el día que vuelva la paz, pensando en la reconstrucción y incluso con sentido del humor en estas circunstancias tan dramáticas. A pesar de que estaban agotados. A pesar de ello son capaces de bromear y de reír durante unos segundos conmigo. Y también, bueno, pues les he preguntado, sobre todo, evidentemente, a mi homólogo Dimitro Kuleba, al que le conozco bastante bien y además sintonizamos mucho pues por su vida personal, sus hijos, cómo lo llevan esta situación tan complicada, porque al final, igual que para mí, él también es un padre de familia con hijos y detrás del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania hay una persona con una familia en condiciones muy, muy complicadas. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dos cositas. La primera, con la que está... La verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que la política debe de centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz. Pero allá cada uno con sus prioridades. ¿Qué lleva a Feijóo a reaccionar así ante la exhumación de un genocida? Palomera, ¿qué razones llevan al líder del PP a desmarcarse de la decisión de apartar del espacio público de un lugar de culto a quien ordenó matar a 45.000 personas y violar a las mujeres republicanas? ¿Exactamente qué incentivo político ético puede tener el líder del PP para desmarcarse de algo así, para no respaldarlo, para marcar semejante distancia con algo así? Esther. Bueno, la verdad es que yo no sé qué puede pasar por la cabeza de Alberto Núñez Feijóo, pero es verdad que en algunas de sus manifestaciones públicas estamos viendo a un Feijóo escasamente reconocible con el que se había presentado en Madrid cuando llegó. A mí me parece completamente inexplicable que un líder político, me da igual la formación política que sea capaz de dar una larga cambiada como la que ha hecho hoy el presidente del Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular ha tenido tradicionalmente una relación histórica bastante oblicua con el franquismo. Creo recordar, y Lucía me corregirá si no es así, que hasta el año 2002 en el Congreso de los Diputados siempre ha habido mociones parlamentarias de condena del franquismo, y el Partido Popular votó por primera vez una condena contra el franquismo en el año 2002 en el Congreso de los Diputados. Ya habían pasado unos cuantos años de aquellos 40 años de dictadura. Y ahora vuelve por sus fueros. En el caso de Feijóo es todavía más inexplicable porque ciertamente cuando él presidía la Xunta de Galicia, fue bastante combativo con la familia Franco, el Pazo de Meirás, litigó en los tribunales por la titularidad del Pazo y por tanto se hace todavía más incomprensible su respuesta de hoy. Yo le corregiría porque él lo que ha dicho es: yo prefiero hablar de los vivos y no de los muertos. No, es que estamos hablando no de muertos, sino de asesinados, de ejecutados. Y estamos hablando de un sátrapa y de uno de los personajes más siniestros y más oscuros del franquismo. Por lo tanto, yo imagino que quiere contentar a esa parte más dura de la derecha política que está rayando con la ultraderecha y con Vox, y por tanto ha preferido pasar de largo y hacer esas manifestaciones absolutamente incomprensibles en un líder político del siglo XXI, ¿no? Lucía. Bueno, que es cierto que lo que dice Esther de que el señor Núñez Feijóo está, digamos, descolocando aquí al personal un poco, porque efectivamente está diciendo cosas que son contradictorias con lo que él mismo ha dicho de sí mismo cuando llegó a la presidencia del Partido Popular, ¿no? Yo por explicar que tampoco el Partido Popular votó en contra de la ley de memoria democrática cuando la exhumación de Franco, no sé si recordáis, pero se puso medio de perfil y luego la criticó diciendo lo de reabrir las heridas de la guerra civil. Bueno, digamos que tenía un discurso la anterior dirección del Partido Popular más elaborado en contra, ¿no? Acusando al gobierno de poner en la agenda cosas para desviar la atención o para culpar al PP o a la derecha, identificarla con Franco y todo esto.
bueno, hoy Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a salir, no ha hecho nada más elaborado que salir del paso. Y yo creo que hay que tener en cuenta también otra declaración que se ha producido hoy, ¿no? Que es la del gobierno andaluz. El portavoz del gobierno andaluz ha respondido, es el cumplimiento de la ley, que es una respuesta distinta, muy distinta, bastante distinta, diría yo, a lo de no ocuparse de los muertos y sí de los vivos, ¿no? Yo supongo que lo que ha intentado hacer es salir del paso, ¿no? Pues patada hacia adelante pero yo es que tampoco sé hasta qué punto al señor Núñez Feijóo esto le puede parecer incómodo, porque como bien ha explicado Esther, él en su día se distinguió del Partido Popular Nacional precisamente en el caso del Pazo de Meirás, ¿no? De cuando, en fin, reivindicó arrebatárselo al control de la familia Franco. Entonces, bueno, yo creo que el señor Núñez Feijóo no está pasando, digamos, por sus mejores semanas, por decirlo de alguna manera. Y creo que hace una semana, el jueves, ¿no? Aymar, estábamos hablando aquí del tema del Poder Judicial. Y bueno, supongo que ese tema le ha, de alguna manera, pues le ha causado algún tipo de rasguño político, que yo creo que le ha causado. Y bueno, tampoco creo yo que tenga por qué contentar a la parte como más de derechas. Es decir, realmente el tema de Franco solo le interesa en la defensa, digo, de Franco, pues a Vox, ¿no? Que Santiago Abascal lo ha dicho claramente, ¿no? Que acusa al gobierno de profanar la tumba de Queipo de Llano, cosa que, por supuesto, el señor Núñez Feijóo se ha quedado muy lejos de eso, ¿no? Dale, Rico, dale. A ver, yo es que creo que en esto tenemos que ser claros, porque hay una trayectoria evidente del Partido Popular. El Partido Popular en este tema no tiene una ideología demócrata. Es así. El señor Rajoy, que llegó al gobierno, prometió derogar la ley de memoria que había vigente en aquel momento. No lo hizo, pero de hecho la vació de facto, porque no le dio presupuesto, lo cual, en mi opinión, es una ilegalidad. ¿Vale? Pero bueno, da igual, quiero decir, incumplió la ley de memoria, porque obviamente una ley, si la vacías de presupuesto, pues la dejas sin sentido. Y el señor Feijóo ha expresado, no tienen un discurso democrático en el tema de memoria, ya está. Quiero decir, es tan sencillo, han podido votar en el 2002, hay otros momentos en que han podido tomar un acto puntual, pero como norma, el PP no es un partido con una ideología demócrata en ese sentido. Segundo, a mí me parece especialmente grave la declaración de no hacer política con los muertos. Para empezar, no es solo con los muertos. Por supuesto que a los muertos hay que dignificarlos. Es una vergüenza que como país haya más de 100.000 personas en las cunetas. Pero es que esos muertos tienen hijos, tienen nietos y están vivos. Y por lo tanto, el señor Feijóo tiene que respetar también a los vivos y tenerlos en cuenta. Demuestra el desprecio que tiene cuando lo limita a, entre comillas, los muertos. Y tercero, ¿cómo que no hacer política con los muertos? Tú hablabas a las 10 cuando si diría lo mismo del terrorismo. No, del terrorismo no. Porque del 11M a lo mejor sí que decía lo mismo. Porque las víctimas del 11M yo tampoco veo que al PP le preocupen especialmente. De ETA hablan todos los días. Y a mí me parece muy bien honrar, obviamente, y que se hagan todos los homenajes que sean necesarios y que se recuerde todo lo necesario con los asesinados por ETA. Pero los del 11M serán igual. Y obviamente las víctimas de la represión franquista, del franquismo, de la dictadura, también serán igual, ¿no? Bueno, pues para el señor Feijóo no lo son. Y hay que decirlo con claridad. Para el señor Feijóo no lo son. Hay víctimas de primera a las que él considera que se puede honrar y de las que se puede estar hablando todos los días. Y luego están los demás, que no le importan, porque son víctimas de segunda, de tercera o de cuarta. Por cierto, hablaba Feijóo de prioridades. Quizás sí debería estar entre las suyas la de contrastar los datos que usa en sus intervenciones públicas, porque hoy ha vuelto a colar un dato falso, intentando erosionar legítimamente al gobierno. Ha vuelto a colar un dato falso. Estaba hablando de las desgravaciones fiscales por la compra de la primera vivienda, diciendo que hay que recuperar esas desgravaciones en la declaración de la renta, que qué malo es el PSOE, que lo quitó. Retomar la antigua deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual. Es fundamental que alguien que se ha comprado su primera vivienda y que tiene una hipoteca pueda desgravar en el impuesto de la renta lo que está pagando por el préstamo, como se vino haciendo en los últimos años hasta que llegó el partido
socialista y el presidente Sánchez. Esto no es así. Esto lo quitó por última vez el Partido Popular, lo quitó Rajoy. Es verdad que antes lo había quitado Zapatero, después se recuperó y Rajoy lo terminó quitando en 2013. Ahora dice Feijóo que el señor Sánchez. Bueno, una pifia es una pifia, 2 pifias, en fin, es de humanos. 3 empieza a pasar de anécdota a categoría. ¿Quién le hace los papeles a Feijóo? ¿Qué controles se aplica a sí mismo el líder de la oposición a la hora de soltar datos inciertos en sus intervenciones públicas? Decíamos al principio que lo que nunca puede mostrar un dirigente político es falta de sensibilidad. Bueno, tampoco está de más no proyectar falta de solvencia. En fin, en el Congreso, esta tarde, lo que ha pasado con los impuestos relacionados con la banca y con las eléctricas tendría que haber sido un trámite parlamentario más, porque solo Ciudadanos había presentado una enmienda a la totalidad. No había posibilidades de que saliera adelante esa enmienda, pero en mitad de ese debate, el de los impuestos a los bancos y a las empresas energéticas, se ha cruzado un dictamen muy duro del Banco Central Europeo sobre la propuesta española del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. Es un informe crítico. El BCE pide al gobierno que haga un estudio exhaustivo de ese impuesto sobre las posibles consecuencias negativas que puede tener sobre el sector. Las enumera, de hecho, y no son pocas. Y además el BCE pide a la banca que traslade el impuesto a los clientes. Vamos al detalle. Exactamente qué dice ese dictamen, ese documento del Banco Central Europeo. Jordi Fábrega. El Banco Central pide que se analicen a fondo los efectos del gravamen a la banca que se tramita en el Congreso, que se mire cómo puede afectar a la rentabilidad y a la solvencia de los bancos, que se evalúe su impacto sobre la estabilidad financiera y que se mire si puede frenar la concesión de crédito. Y deja claro además en este dictamen que hay temas que le preocupan. Le preocupa, por ejemplo, que se aplique a las entidades que superaron unos ingresos determinados en 2019. Eso, dice, puede hacer que lo paguen entidades que ahora estén en pérdidas y eso dificultaría la transmisión de la política monetaria. Es verdad que el BCE reconoce que la subida de tipos está aumentando los ingresos bancarios, pero dice que eso es a corto plazo porque a medio plazo puede no terminar siendo así. Le preocupa también al supervisor que se aplique el gravamen a entidades españolas porque dice que eso puede distorsionar la competencia y le preocupa por último la prohibición de repercutir el impuesto porque dice que puede generar inseguridad y problemas de gestión. De hecho, anima a los bancos a que cumplan la normativa bancaria europea y repercutan ese impuesto al cliente final. El gobierno ha dicho que, a pesar de este informe que no es vinculante, va a seguir adelante con el impuesto tal y como está en la tramitación parlamentaria. La oposición, quienes se oponen a este impuesto, obviamente han encontrado en este informe, en este dictamen del Banco Central Europeo, han encontrado base para sus posiciones, munición para sus posiciones políticas. El PP, en base a este dictamen, ha pedido al gobierno que retire el impuesto. Después se ha abstenido en la enmienda a la totalidad, permitiendo que se siga tramitando. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El pronunciamiento del Banco Central no altera los planes del Ejecutivo. Defienden en Hacienda que el informe no es vinculante, en ningún punto reclama la retirada de los tributos y además, según la ministra, a la vista de la cuenta de resultados, esta aportación temporal no pone en riesgo la solvencia de las compañías. Plantea las recomendaciones generales a las que estamos acostumbrados con este tipo de dictamen. No hay ningún tema dentro de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto, más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona. Argumentos que no convencen al PP, que primero cargó duramente contra esos gravámenes, tras posicionarse Bruselas a favor de recortar esos beneficios, moderó su crítica y ahora, a pesar de que se abstiene en el Pleno, la portavoz Cuca Gamarra pide su retirada ante los medios de comunicación. Bueno, sin duda alguna estamos ante un contundente informe del Banco Central Europeo. Pone en evidencia que gobernar desde el populismo tiene altos riesgos para la economía española y, por tanto, lo que debiera de hacer el Gobierno y los partidos del Gobierno es atender las indicaciones del Banco Central Europeo, retirar este impuesto. El dictamen del BCE se ha hecho público mientras la Cámara discutía la enmienda a la totalidad de los gravámenes presentada por Ciudadanos, un debate que ha servido de nuevo para confrontar modelos fiscales. Y mientras los españoles
se empobrecen, los ingresos tributarios no paran de crecer. Porque con estos impuestos no nos forramos, como les gusta decir a ustedes. Pero en el que, tras lo ocurrido en Reino Unido, ha llamado la atención que el PP ha dejado de defender las bajadas fiscales que han puesto en marcha sus gobiernos y que eran recurrentes en este tipo de debates. Os pregunto, Lucía, Palomera, Rico, consecuencias del dictamen del Banco Central Europeo crítico con el impuesto a los beneficios de la banca que se ha cruzado hoy en el debate parlamentario acerca de este impuesto. Lucía. Hombre, lo primero es que el gobierno ha tenido hoy bastante mala suerte, ¿no? Porque que coincida justamente que se haga público un dictamen sobre concretamente lo que se está aprobando en ese momento en el Congreso, pues yo no sé cómo ha podido suceder. Seguramente habría alguna... ¿Cuántas posibilidades había de que eso sucediera, no? Pues ha sucedido, ¿no? Justamente... Está ahí Christine Lagarde con el dedo en el botón de enviar. Es que es raro, mientras estaba debatiendo ese punto, se ha hecho Lagarde público. Y de Guindos, ¿no? También, sí, bueno, claro, no sé, supongo que es imposible saber exactamente, pero bueno, que ha tenido mala suerte en todo caso el gobierno. Hombre, yo creo que a mí me parece conmovedor la preocupación que el Banco Central Europeo tiene por los consumidores. O sea, me conmueve que el Banco Central Europeo, bueno, en fin, entiendo que su función es combatir la inflación, sobre todo, pero, hombre, en fin, después de lo que ha pasado desde el año 2008, yo creo que alguna sensibilidad más podrían tener que pedir a la banca que repercuta esto sobre los consumidores, me parece un poco el colmo de los colmos, ¿no? Yo creo que este dictamen, aunque no sea evidentemente vinculante, y aunque, en fin, el gobierno pueda explicar por qué va a seguir adelante, y que va a seguir adelante a pesar del informe, y que, como dice María Jesús Montero, uno de tantos, a mí me parece que evidentemente da munición a los grupos de la oposición. Bueno, no creo que esto tenga un impacto. O sea, yo creo que los españoles en general no se van a... Yo siempre digo que no van a derramar lágrimas porque haya un impuesto más a los beneficios del banco, sobre todo porque se están conociendo estos días el resultado del ejercicio anterior, y es evidente que... Mareantes resultados. Pues claro, incluso podría decir, pues si pocos impuestos les ponen todavía, ¿no? Para la cantidad de dinero que ganan, ¿no? Yo creo que aquí hay una disfunción entre una mayoría parlamentaria que es grande, que está en contra de este impuesto, y la población española, que yo creo que en general está a favor, aunque vote al Partido Popular o a Ciudadanos. Palomera. Bueno, yo lo que creo es que la política de declaración y los micrófonos lo aguantan todo cuando vienen las declaraciones de un partido político, pero el Partido Popular y aquellos grupos parlamentarios que se oponen a este gravamen, que hay que recordar que es un gravamen temporal, no es un gravamen definitivo, tendrían serias dificultades para explicar a la ciudadanía cuáles son los argumentos para oponerse y para votar en contra, ¿no? Pues desde el punto de vista que todos los análisis nacionales e internacionales hablan de no solamente de los grandes el incremento en los beneficios en los últimos 9 meses de todo el sector bancario, sino de que el sector financiero español está en una posición muy solvente, ¿no? Y por lo tanto parece lógico que a quienes se les ayudó con más de 60.000 millones en la anterior crisis económica, que salieron de nuestro bolsillo y que por supuesto que no hemos visto que nos hayan devuelto un euro, pues se le pida un esfuerzo mayor. A mí que el Banco Central Europeo carezca de alma y de corazón para pensar en los que lo están pasando mal, pues bueno, va de eso. Es una institución fría que vela por la estabilidad del sistema financiero, pero que carezca de alma un partido político que aspira a ganar las elecciones me parece mucho más preocupante. No sé yo ni siquiera si entre el electorado del Partido Popular, que es variopinto como el de todos los partidos políticos, esto es fácilmente explicable, ¿no? Para los líderes del Partido Popular. Porque claro, no es que estén en contra solamente del impuesto a la banca, es que están en contra también del impuesto temporal a las energéticas, y sin embargo votan además en contra de aquellas medidas que lo que intentan es proteger o hacer más llevadera la crisis económica a aquellos que tienen menos ingresos. A mí ciertamente me parece que tiene una difícil explicación. Rico.
Bueno, yo comparto básicamente lo que han comentado Lucía y Esther, ¿no? La explicación que tiene es a quién defienden. Esa es la explicación, ¿no? A quién defiende el PP y que se tiene que retratar. En los 9 primeros meses del año, las 6 principales entidades financieras, las que cotizan en bolsa, ganaron 16.000 millones de euros, 5.800 en España, un 31% más que el año que en los 9 primeros meses del año anterior, un 31% más. Efectivamente, como comentaba Esther, el impuesto es temporal. Está previsto que sea, pues tal y como está diseñado ahora, durante 2 años, en los que se pretenden recaudar 3.000 millones, ¿no? Es asombroso que en el análisis del Banco de España se hable, pues, por ejemplo, eso de los efectos a largo plazo. Bueno, pero los efectos a largo plazo, que dice que pueden ser negativos, es una posibilidad, claro, si disminuye el crédito que otorgan los bancos, si disminuye la solvencia, aumentan las provisiones, pero es una hipótesis que en principio no hay que barajar en algo que va a ser medio plazo, ¿no? Tal y como lo ha diseñado el gobierno. Y luego, de todas formas, lo más asombroso de todo, sin ninguna duda, es que de alguna forma invite a no cumplir la ley, ¿no? Porque tal y como está diseñado, se va obviamente se va a intentar garantizar que los bancos no lo repercutan en los ciudadanos, y alegremente el Banco Central Europeo invita a lo contrario, invita a que lo repercutan. Entonces, a mí, sinceramente, que una institución plantee incumplir la ley me parece ciertamente llamativo, ¿no? Mañana no sé, el sábado todo el mundo se habrá olvidado de este informe del Banco Central, quiero decir, va a tener exactamente 0 repercusión, y lo importante efectivamente es lo que haga el gobierno, que ha dicho que va a seguir adelante, y lo que haga el Partido Popular, básicamente, y bueno, y lo que van a hacer o lo que están haciendo, pues lo acaban de comentar las compañeras, así que no lo voy a repetir. Bueno, hablando de números, de dinero, de economía, hoy hemos sabido que el empleo ha reflotado en octubre, el mejor octubre desde que existen registros. Octubre siempre es un mal mes para el empleo porque se terminan ahí prácticamente siempre, o definitivamente al menos, los contratos vinculados al verano. En esta ocasión no ha sido así. El paro ha bajado en 27.000 personas y se han creado 103.000 puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo, hoy los sindicatos han salido a la calle en Madrid diciendo es que los sueldos de los trabajadores no aguantan. 25.000 personas diciendo que no aguantan la subida de la inflación. Los sueldos están subiendo en torno a 1/3 de lo que suben los precios. Y ese es el grito, salario o conflicto. Han avisado durante todo el día los líderes sindicales, salario o conflicto. Elsa Llorente. ¡No llego a fin de mes! Hoy en Madrid se han pedido subidas de sueldo. Las grandes empresas están dando muchos beneficios y nunca los reparten entre las plantillas. Porque a día de hoy somos trabajadores y trabajadoras pobres. Eso no se ha visto nunca en este país y por eso estamos hoy aquí reivindicando eso. Olga, Maripaz son 2 ejemplos de las miles de personas que han llenado hoy el centro de Madrid. 25.000 según los sindicatos. Han llegado de toda España. De Yecla, de Murcia. De Girona. Venimos de Sevilla. Con mensajes para la patronal, claros y directos. Es que por favor dejen de hacer el rácano, de ser tan usureros, que nos paguen dignamente para que podamos sobrevivir. Sin lujos, simplemente poder sobrevivir y darle de comer a nuestros hijos. Que se deben de ganar tantísimo dinero a costa de los trabajadores, que repartamos un poquito más de dinero entre ellos y nosotros. Caminando entre banderas y cánticos, ¡No nos pides! ¡Únete! encontramos a un señor. Yo opino de mi hija, soy poco objetivo, yo creo que lo está haciendo bien, ya está, sin más. Suso Díaz, histórico sindicalista gallego y padre de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reclamaba a la patronal que repartan sus beneficios. La patronal está teniendo unos beneficios radicalmente obscenos que son una vergüenza. Y eso demuestra que podía negociar sin ningún tipo de problemas y subir los salarios. Los líderes de los 2 sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, ya lo han advertido. Esto es solo el principio. O hay salario o hay conflicto. O hay reparto o hay conflicto.
y que va a continuar si la patronal no se sienta a negociar. Y mensaje también al Gobierno, el salario mínimo tiene que subir al menos a 1.100 euros al mes. Hora 25, seguimos. Once de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche tenemos un nombre propio en el fútbol, que es el de Gerard Piqué, Manu. Hola Aimar, pues luego vamos a repasar buena parte de la carrera, de la trayectoria de Gerard Piqué y también del futuro, que va a ser de Piqué a partir de ahora. Luego lo comentamos, ya te adelantaba algunos datos a las 10 de la noche, pero además es noche de fútbol europeo. De una derrota dulce. Exactamente, ¿no? Había que perder por más de 2 goles la Real Sociedad, ha perdido solo 0-1 contra el United, así que a pesar de esa derrota, primera de grupo la Real Sociedad. Ahí estamos. También primero el Betis, que le ha ganado 3-0 al Helsinki, así que primero Real Sociedad, primero también el Betis. Y en la Conference League, varapalo para el Villarreal, que también estaba clasificado ya, pero que ha perdido 3-0 el Villarreal de Quique Setién contra el modesto Les Pondan en un mal partido del submarino amarillo. Te escuchamos luego en el arreglo. Adiós, Aimar, chao. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues no solo para mañana, sino para las próximas noches y mañanas tendremos que preparar ropa ya casi de invierno, porque van a bajar las temperaturas, de manera que, por ejemplo, mañana a primeras horas tendremos ya algunas primeras heladas en capitales de provincia, por ejemplo, de Castilla y León. Pero sobre todo hay que destacar un fenómeno a partir de esta próxima noche y a lo largo de unas 48 horas, viento del norte muy fuerte, será el responsable de que bajen las temperaturas, pero también de un marcado oleaje en el Cantábrico, olas de hasta 6 metros, pero viento que podría superar incluso los 100 km por hora en los Pirineos, gran parte de Aragón y Cataluña, así como en la provincia de Castellón y Baleares. Este viento llega seco, por eso en general va a hacer sol, el frío quedará atenuado durante la tarde y solo esperamos en precipitaciones en forma de nieve a partir de unos 1.400 metros en los Pirineos, especialmente en su vertiente norte. A ver, Carbó, atraco, que mañana nos Venga. vamos a hacer hora 25, emitir hora 25 desde Samaniego, en La Rioja Alavesa. ¿Qué ropa nos llevamos? Mañana dices, ¿no? Sí, mañana Pues, viernes. algo que proteja, van bien las capas cuando tiene que soplar el viento, y es una zona que sí que el viento, el cierzo, se va a notar, además con temperaturas que mañana a esta hora pues estarán ya por debajo de los 10 grados, junto con el viento, pues eso, mejor capas y así no pasaréis frío. Mañana, hora 25 desde las bodegas Amaren, en Samaniego. Gracias, Carbó. Buenas noches. Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con Javier Bañuelos. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es el periodista de la cadena SER, especializado en temas policiales, en todos los asuntos relacionados con el Ministerio del Interior. Te confirman en Interior, Javier, que van a mostrar a los diputados de la Comisión de Interior del Congreso las imágenes del intento de salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Es una tragedia en la que murieron por lo menos 23 personas, según Marruecos. Interior da este paso solo 3 días después de que la BBC haya emitido un documental con grabaciones de aquella jornada. Y los investigadores han asegurado que algunas de esas imágenes que han decidido no emitir por su dureza, algunas de esas imágenes chocan con la versión de Marruecos y también del gobierno español. Aseguran que se ve a gendarmes marroquíes arrastrando cadáveres hacia su zona de la frontera desde el territorio español. Y ahora lo que va a hacer Interior es mostrar esas imágenes a los diputados. Sí, Aimar, será el próximo lunes durante esa visita a Melilla, la visita que, como sabéis, van a realizar los grupos parlamentarios que participan en esa Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Al final, Interior accede ante la demanda y la petición de esos grupos y va a enseñar a todos los diputados las imágenes que recogió el circuito de videovigilancia de la Guardia Civil aquel 24 de junio. Interior, Aimar, accede ante la enorme presión política que está recibiendo por parte de la derecha, obviamente del Partido Popular, pero también de sus socios de investidura y también de Podemos, que recordemos hoy mismo ha registrado su petición para activar una comisión de investigación en el Congreso, no solo por el reciente reportaje que apuntabas de la BBC, sino también ante las contradicciones y el choque evidente que hay también entre el Defensor del Pueblo y el departamento de Fernando Grande Marlaska. La tensión, Aimar, es evidente. El Defensor del Pueblo sigue esperando que Interior le remita las grabaciones que han requerido y que siguen sin llegarles, según nos reconocen fuentes próximas al Defensor del Pueblo dirigido por Ángel Gabilondo, mientras Interior pues también alega que han enviado ya todo
todo el material que tienen disponible de aquel trágico día. En todo caso, en esa visita a Melilla, casi fugaz, de apenas solo 3 horas del próximo lunes, pues no dará tampoco para mucho. Eso es lo que lamentaba hoy también, por ejemplo, el portavoz de Bildu, Jon Iñárritu, pedía al Ministerio del Interior que esas imágenes se puedan ver también con más calma aquí en Madrid, no solo en Melilla, sino también aquí en Madrid, y podría ser así porque fuentes de la Comisión de Interior confirman también a la SER que el Ministerio del Interior también estaría dispuesto a mostrar esas imágenes en el Congreso de los Diputados, exhibirlas en esa Comisión de Interior, pero según estas fuentes, Aimar, previamente la Fiscalía debería haber visto antes esas grabaciones. Bañuelos, gracias, buenas noches. Buenas noches. Me dices, Lucía, además que no hay que descartar que termine prosperando la comisión de investigación, que el Partido Popular puede no oponerse. Lo que digo es que hoy el Partido Popular no ha dicho que vaya a votar en contra de esa comisión. Cosa que sí votó en contra en su momento. Votó en contra en su momento, pero hoy lo que ha dicho es que el Gobierno debe dar muchas explicaciones y que esas imágenes, en fin, que son muy graves y que el Marlaska debe dar explicaciones. Esto es lo que ha dicho y allí en el Congreso no se han posicionado en contra de esa comisión. Es verdad que sería raro, sería extraño que el Partido Popular votar a favor de una comisión que propone Podemos. Y todos los aliados, todos los socios independentistas, esto sería bastante raro, ¿no? Pero bueno, a día de hoy... yo creo que hemos visto cosas más raras de Lucía. Sí, por eso digo, que nunca se atreve uno a decir nada, pero es verdad que sería un cambio en el Partido Popular en ese sentido. Hombre, yo creo que por mucho que sea habitual, me parece que no podemos dejar de subrayar que haya un partido en el gobierno que vote a favor de una comisión de investigación sobre la actuación del propio gobierno. Creo que, en fin, esto por mucho que digamos que son dos partidos y que es normal y que el gobierno de coalición no deja de ser una excentricidad. Es decir, es muy raro que un gobierno apruebe una comisión de investigación sobre sí mismo, ¿no? En el Parlamento, ¿no? Porque en el fondo las comisiones de investigación siempre son para pedir responsabilidades políticas sobre los asuntos en general, ¿no? Si realmente el PP votara a favor, pues esta comisión podría salir, claro. Pero yo lo veo difícil, la verdad. Rico, ¿cómo lo ves? Es que yo, como sabes, me gusta muy poquito hacer pronósticos, porque luego esto queda grabado y uno se confunde y bueno, el hecho es que Cuca Gamarra, que creo que fue quien explicó un poco la posición del PP, efectivamente no cerró la puerta y dio a entender, entre otras cosas, que después de ver esas imágenes, pues que tomarían la decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, quiero decir que es verdad que es una combinación que no se ha producido muchas veces, pero bueno, cabe esa opción. Respecto a si es raro o no, bueno, a ver, entiendo un poco raro es, ¿no? Sí, pero sí, por un lado lo es, sin ninguna duda, pero por otro lado una cosa es el Ejecutivo, otra el Legislativo y bueno, y yo de todas formas creo que lo que tiene que salir adelante es la comisión de investigación, porque las explicaciones que dio el ministro, primero los hechos son gravísimos de lo que estamos hablando. Las explicaciones que dio el ministro Marlaska, bueno, pues yo creo que hay como mínimo indicios claros de que desde que ha podido, ponle el verbo que quieras, pero enmascarar, dulcificar la realidad. Y yo creo que sé que se ha instalado la idea, no sin razón, de que las comisiones de investigación terminan no sirviendo para nada, pero si terminan no sirviendo para nada es por culpa de los políticos que hacen que no sirvan. Yo defiendo que tienen que servir, ¿no? Y que hay que investigar. Claro, pero que los ministros del gobierno le pidan responsabilidades a otro ministro, reconóceme que la cosa no es... no es, pero ¿y quién tiene razón? ¿Hay que investigar o no? Bueno, no sé, lo digo. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que hay que investigar. Yo estoy con Manolo en esto. Yo creo que los hechos son muy graves. Estamos hablando de la vulneración de derechos humanos. Creo que las explicaciones que dio el ministro en su comparecencia en el Parlamento no convencieron como debieran.
Creo que fue una comparecencia que se enmarcó más dentro de lo políticamente correcto para no molestar a Marruecos en la nueva relación que mantenemos con Marruecos que llegar al fondo del asunto. Me parece un primer y buen paso el que se visionen esas imágenes, porque es verdad que las imágenes no son del todo nítidas, pero a mí me parece que sería bueno que se investigara. No sé si en el formato de una comisión de investigación o cuál es el formato, pero sí se debe de llegar hasta el fondo de la cuestión, y de momento las explicaciones del Ministerio no parece que vayan encaminadas en eso. Y bueno, yo sí estoy con Lucía en que es excéntrico que uno de los partidos que forma parte de la coalición impulse o pida o solicite que se investigue a su propio gobierno. Es más, me parece mucho más excéntrico esto a que el Partido Popular vote con el independentismo vasco y catalán la creación de una comisión de investigación. Yo creo que el Partido Popular se ha encontrado en el voto en más de una ocasión con Esquerra y Bildu. Es verdad que no para constituir comisiones de investigación, pero sí en otros momentos. Y bueno, en materia importarle, ¿no? No, claro, me refiero sobre todo porque la materia de interior, bueno, es una materia delicada, ¿no? Delicada para el Partido Popular. Claro, es una materia de Estado, pero es que estamos hablando de un partido que en sus últimas decisiones no parece estar a la altura de un partido de Estado. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, digamos que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es exactamente el terreno adecuado para que el PP pida una investigación. Eso es lo que intento decir en general, ¿no? Ya, pero el PP lógicamente pondrá la carga de la prueba sobre las directrices Yo políticas, creo que igual, no sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que igual, a lo mejor, si el ministro Marlaska comparece, digamos, por voluntad propia o pide la comparecencia, igual el Partido Popular con eso se puede llegar a conformar, ¿no? Porque lo que él ha pedido es una explicación. Fue lo que ocurrió ya la vez anterior, claro, que eso salvaron la comisión de investigación pactando que iba a comparecer Marlaska, y es donde dio unas explicaciones paupérrimas, vamos a decir. Y que el defensor del pueblo a día de hoy siga diciendo que no le han llegado esas imágenes. Hombre, que sea la BBC la que tenga que publicar esas imágenes. Es bastante tremendo. Escuchad esta frase: no somos marcianos, somos seres humanos. Este es el mensaje que Giorgia Meloni ha llevado hoy a Bruselas en su primera toma de contacto con las instituciones europeas. La traducción, claro, es que la primera ministra italiana quiere convencer a esas instituciones de que su gobierno, que allí genera obvias suspicacias, que su gobierno, aunque sea de extrema derecha, va a respetar el marco europeo, cosa por otro lado fundamental para que Italia siga recibiendo los fondos de recuperación. En cualquier caso, lo de hoy ha sido de momento solo un estreno. Está por ver si ese buen clima que hoy ha celebrado Meloni tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mantiene, o si en Bruselas van a tener que lidiar con un nuevo Orbán, que es la sospecha. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ha habido un poquito de todo en este primer viaje institucional de Meloni en Bruselas, porque la presidenta de la Comisión volvía de Berlín y hay que ver, el mal tiempo y la niebla le ha impedido llegar a tiempo para recibir a Meloni, que ha tenido que esperarse conversando amigablemente con los miembros del gabinete von der Leyen. Antes, en el Parlamento Europeo, su presidenta la había ya invitado a comparecer ante el Pleno y Michel, un poquito después, la ha invitado a cenar 2 horas y media repasando la agenda. Ella, que ha comparecido ante los periodistas para una corta declaración, ha dicho que se va satisfecha. Sono contenta del clima. Me voy satisfecha, afirma, y he demostrado que no somos marcianos. Es su declaración sin derecho a preguntas. Veremos qué pasará en los próximos meses, mientras todo Bruselas espera que podrán integrarla, evitando que se convierta en símbolo europeo para la ultraderecha. Marcianos no lo sé, pero insensibles por lo que están demostrando ahora mismo con las 1000 personas que están en el mar, un poco sí. La primera ministra italiana se niega a los Salvini a permitir el desembarco en Italia de casi 1000 migrantes que llevan más de una semana esperando en 3 barcos, lo mismo que hizo en su día el gobierno de extrema derecha Salvini. Salvini, por cierto, que ahora es vicepresidente de Meloni y el ministro encargado de la gestión de los puertos y de los rescates. Uno de esos barcos es de una ONG alemana y el gobierno de Scholz le ha exigido a Italia que permita el desembarco de estas personas rápidamente. Así que se está generando ahora mismo un conflicto entre 2 de las principales capitales europeas. Y un tercer país, en Francia, Marina.
Pues en Francia, esto mismo, la situación de estas casi 1000 personas ha provocado un lío político enorme. Un diputado de la Francia Insumisa ha llevado a la Asamblea Nacional la situación precisamente de uno de esos barcos. Es un diputado del partido de Mélenchon, un diputado negro, y ha ocurrido esto en medio de su intervención. Se escucha muy bajo, de fondo, pero allí ha sonado alto y claro. Un diputado del partido de Le Pen ha gritado «Qu'il retourne en Afrique». El problema es que en francés esto puede significar que se vuelva a África, en singular, como dirigido al diputado que estaba hablando, o que se vuelvan a África, en plural, en referencia a los migrantes atrapados en ese barco. Se ha montado tal bronca que la presidenta de la Asamblea ha tenido que suspender la sesión. El diputado de Le Pen... J'ai répondu qu'il retourne en Afrique et cette phrase a été détournée par la France insoumise. On est là dans une manipulation. Reconoce, asegura, que gritó que se vuelvan a África en plural, en referencia a los migrantes, habla de manipulación de la Francia insumisa, pero para el parlamentario que estaba en el uso de la palabra, da lo mismo. Habla de vergüenza y en un comunicado critica que se trate de justificar la frase que se vuelvan a África en referencia a los migrantes. Para él es igualmente racista. La primera ministra francesa ha condenado este episodio. El racismo no tiene espacio en nuestra democracia, ha dicho. Ha reclamado sanciones contra el diputado del partido de Le Pen. Fuentes del entorno de Macron dicen que está sorprendido por estas palabras intolerables. Será el buró de la Asamblea Nacional, algo así como la mesa del Congreso, el que decida mañana qué hacer con él. Marina, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y esta noche se ha inaugurado en Madrid la nueva edición del Les Gay Cinémas, el Festival de Cine LGTBI de Madrid, que es la muestra de cine de esa temática más importante del mundo de habla hispana. Durante los próximos 10 días se van a proyectar en la Comunidad de Madrid 78 películas LGTBI, algo que en 1995, cuando este festival echó a andar, era casi impensable. Era muy complicado para las personas del colectivo encontrar referentes, encontrar sus historias en la gran pantalla, en el cine. Eso afortunadamente ha cambiado, igual que ha cambiado ese cine en las últimas 3 décadas. Pepa Blanes. En 1996 surge en Madrid el Les Gay Cinemat, un festival comprometido con dar representatividad a todas las identidades sexuales y de género, importante para que el público vea en pantalla realidades y referentes de todo tipo. ¿Os consideráis más machos que un gay? 26 años después el festival ha cambiado porque el cine y la representación queer también como lo Cannes, ha hecho, y San mucho. Sebastián, Venecia, y ya tienen muy buenas referencias. Tenemos algunos directores que ya repiten el festival y que sabemos que el público está deseando de sus nuevas películas. Ahora todos los grandes festivales compiten películas que hablan de lo LGTBI queer. Uno de los grandes cambios en el cine queer es que, sin dejar la denuncia política, se ha abierto a nuevos géneros como el terror, pero sobre todo a la comedia, algo muy necesario. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa. La amiga, de Zaida Carmona, es una comedia romántica existencial de varias lesbianas en la España actual. Y volviendo a lo trans, Marta Nieto presenta su cortometraje Son, la historia de una madre y su hijo trans, una historia de amor e identidad. La libertad de exploración de género es un derecho en la infancia y en el mundo adulto. Tiene además un premio de honor a uno de los actores más carismáticos y divertidos del cine español. Te vas a encasillar con unos personajes, porque haces estos personajes de homosexuales. Yo digo, pero coño, ¿y qué tiene que ver los cojones para con el trigo? Si es, a Javier Bardem le van a encasillar por hacer test de heterosexual. Eusebio Poncela, con una trayectoria de más de 50 años, ha sido un ejemplo de visibilidad tanto delante de la cámara como fuera, donde ha construido algunos de los más grandes personajes LGTBI del cine español. Suya es la frase de Martin H. Hay que follarse a las mentes. Todo un lema para terminar con este repaso por la evolución del cine queer. Y que todo lo que busquen sea hundirte. Quédate en algún rincón esperando el gran incendio. Sobrevuela el estupor, es la llave de este infierno. Ven hacia aquí, salgamos fuera, quedará lejos la primavera, revelación, ya no estás dormida, revolución, fin de la huida. Ven hacia Bueno, quienes no están dormidos son los oyentes de la SER, que van a hacer ahora una transición feliz. No se duerma nadie. No se aquí, duerman, por favor. efectivamente, que tenemos que abrir el larguero y hablar de Piqué, Manu. Pues Hoy sí, es un día importante. Nos vamos a ir a Barcelona con todo el equipo de deportes de la SER de Barcelona, pero es que Piqué ha sido muy importante para el Fútbol Club Barcelona. Fíjate que él se formó en la Masía, siendo un niño,
con la camiseta del Barça se marchó saliendo de la Masía a Manchester, allí estuvo una corta temporada en el United, volvió en 2008 al Barça y desde 2008 hasta esta tarde, que ha dicho que termina, va a jugar el partido de este fin de semana y luego el que hay entre semana, y después del Mundial que hay un Barça español. Muchos han dicho, hombre, juega ya al derbi, que es un Barça español. Pero Piqué se acaba aquí. Lo que no sé si él lo tenía decidido cuando empezó la temporada. Yo creo que no. Él posiblemente pensaba que era su última temporada, pero los acontecimientos y el ver cómo ha ido el inicio de temporada y su situación dentro del club ha hecho que se precipite y que haya decidido colgar las botas ahora, en la jornada 12 de la temporada. Venga, abrimos ya. Vamos allá. Antes, punto y 25. Joaquín Estefanía. Twitter, el supermercado. Fingíamos que Twitter era una suerte de plaza pública cuando solo era un supermercado. Ahora, su compra por parte del hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha situado esta prosaica realidad en primer plano y es imposible que continuemos con ese fingimiento. Hemos depositado en esa red social de 200 millones de usuarios una parte de nuestro capital simbólico, medido por el número de seguidores, y resulta que probablemente, a partir de ahora, no solo no nos darán intereses por ese capital, sino que nos cobrarán por tenerlo colocado ahí. Si acaso, este cambio de propiedad ha servido para reflexionar sobre aspectos tales como que no hay empresas sin dueño, Twitter también los tenía antes, sobre la libertad de expresión y sus límites, dado que Musk ha comenzado a hablar de ello, y si un tipo como Donald Trump tiene cabida en su seno, sobre la regulación de este tipo de empresas gigacapitalistas que están en todas partes del planeta, o sobre los datos de cada uno de nosotros como materia prima para aquellos a quienes los cedemos de forma gratuita sin ser conscientes de ello. De este punto y 25 también será un tuit y seguirá la rueda. Punto y 25. Cerramos aquí, hora 25. Manuel Rico, Esther Palomera, Lucía Méndez, un abrazo fuerte. Buenas noches. Descansen, señores. Nos escuchamos mañana desde La Rioja Alavesa, hora 25. Sí que sabes. Efectivamente. Hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos.